Pueblos, oh venid, pueblos, oh llegad, a adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Dios bendiga a todos los que por este medio se conectan, escuchan estas enseñanzas bíblicas. Dios les bendiga mucho. Hoy vamos a tener el tema acerca del glorioso significado de la Navidad. Hablar de glorioso es hablar de honorable, de precioso. La Navidad tiene un significado glorioso. Lo que quiere decir la palabra Navidad, que viene del latín y quiere decir nacimiento, es una de las principales fiestas cristianas que marca el nacimiento de Jesús. Hoy mucha gente celebra la Navidad adornando un arbolito en casa con luces de colores y más cosas. Todo esto se ve bonito, adorna, pero es importante que entendamos cuál es el glorioso significado de la Navidad. Vamos a ver este tema y vamos a leer la Biblia en el Evangelio de San Lucas, su capítulo 2, su versículo 11. Veamos la llegada del Salvador. La Biblia dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un acontecimiento glorioso. Dios nos enseña que al introducir a su Hijo al mundo, este acontecimiento no pasó desapercibido, sino que fue un acontecimiento en el cual hubo celebración. ¿Quiénes celebraron el nacimiento de Jesús? Bueno, la Biblia dice que los ángeles, dice la Biblia, y había pastores en la misma tierra que velaban en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un hermoso coro de ángeles alabando a Dios por la llegada del Salvador a este mundo. ¿Sí celebraron la Navidad? El día que nació Jesús se celebró con un coro de ángeles. Este mundo tan necesitado de conocer el camino, la verdad, la vida, Dios tiene buena voluntad para con los hombres que desean oír, recibir el consejo de Dios, y cuando el hombre oye la palabra de Dios y la recibe, tendrá una hermosa experiencia de salvación. Los ángeles celebraron la Navidad. También fue celebrada por gente humilde. Dice San Lucas en el capítulo 2 que los pastores, dice la Biblia, y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betlem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron aprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Esta gente humilde, esta gente que eran pastores de ovejas, celebraron la Navidad.
vieron al niño Jesús que había nacido, confirmaron lo que el ángel les había dicho y celebraron la Navidad glorificando a Dios, alabando a Dios, y ellos también regresaron contentos, dando la noticia a la gente que encontraban. Esta gente humilde celebró la Navidad. Nosotros también, los cristianos, celebramos la Navidad de todo lo que nos hemos oído, pero también hemos visto, hemos experimentado cómo Cristo ha nacido, pero en nuestro corazón, cómo ha entrado a nuestra vida porque le hemos abierto la puerta y hemos experimentado algo maravilloso porque Dios nos perdonó, nos salvó, y también celebramos este nacimiento, no solamente en diciembre, sino todos los días alabamos a Dios porque Él está en nuestro corazón. También fue celebrado por gente muy preparada intelectualmente. Dice el evangelista San Mateo en su capítulo 2, el versículo 1 y 2 y versículos 10 y 11. Y como fue nacido Jesús en Betlén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Hubo gente que en su país eran personas muy preparadas. Se cree que estos hombres que la Biblia les menciona magos no practicaban artes mágicas, sino eran gentes sabias, gentes preparadas intelectualmente. Se cree que era una casta sacerdotal, una familia que años atrás Daniel, estando en Babilonia, presidía a los sabios y él les compartió sin duda la palabra de Dios. Y creyeron a las profecías, la enseñaron a su descendencia, a sus familias. Por esto esos sabios que eran descendencia de estos, del tiempo de Daniel, creyeron a la profecía. Y vista la estrella, dice la Biblia, allá en el oriente, anunciaba que había nacido Jesús. Y creyeron a esta profecía y emprendieron un viaje desde aquel lugar, un viaje de muchos días, pero valió la pena. Cuando llegaron a Jerusalén les dijeron dónde había de nacer y fueron a Belén. Y cuando salieron de Jerusalén vieron cómo la estrella los guió hasta donde estaba el niño Jesús, en la casa donde estaba. Y cuando llegaron a esta casa, comprobaron, Dios cumple sus palabras, su palabra, sus profecías. Y entraron a la casa, vieron al niño y lo adoraron, gloria al Señor. Y también trajeron dones, regalos para él. Y todo esto, ¿verdad?, nos muestra que también celebraron la Navidad. ¿Cómo la celebraron? Adorando al niño Jesús. También podemos entender por la palabra de Dios que el niño Jesús, al venir a este mundo, María recibió un anuncio del ángel. Dice la Biblia que cuando el ángel le dijo que era muy favorecida, el Señor era con ella y bendita era entre las mujeres, y también le anunció que iba a ser madre de nuestro amado Salvador. María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La concepción de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en el vientre de María fue un milagro y un misterio. Cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen María,
empezó la formación del cuerpo del Hijo del Altísimo. Vemos aquí cómo Dios obra en María. Jesús toma un cuerpo humano en el vientre de María y Jesús tiene esa naturaleza humana. Pero el Espíritu Santo le hace sombra a María y vemos su naturaleza divina. Por eso San Pablo dijo, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fue un milagro el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Empezó como todos los bebés con un embrión. Dios dice a través del salmista, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este momento es el umbral, o fue el umbral del inicio del misterio de la Navidad. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con estas dos naturalezas, humano y divino, el Emmanuel, Dios con nosotros, entró a este mundo. Fue glorioso y es glorioso leer estas verdades, anunciar estas verdades. Y en ese día que vino Cristo al mundo, fue maravilloso, fue sorprendente para muchos. Pero al entrar Jesús a este mundo, Él vino con una misión. ¿Cuál es esa misión? ¿A qué vino Jesús a nacer a este mundo? Dice San Mateo, el capítulo 1, su versículo 21, la Biblia dice, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hace 2000 años, Israel era una tierra como hoy en la actualidad, llena de conflictos bélicos, opresión y miedo. 2 millones de habitantes divididos por la religión, la cultura y las barreras del lenguaje, porque los judíos estaban esparcidos en aquel tiempo, vivían en diferentes partes del mundo, en Media, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, y cada quien sabía el idioma que hablaban en esas regiones. También una mezcla de judíos, de griegos y sirios habitaban las poblaciones costeras y los fértiles valles de esas tierras. Las tensiones que había entre uno y otros brotaban constantemente, produciendo sangrientas batallas. No tenían paz los judíos, había conflictos, había problemas. La condición de Israel era triste en esos días, en el área política, en el área moral y religiosa, y reflejaba la oscuridad en que vivía este pueblo. Los judíos estaban aferrados a las promesas de que un día vendría el Mesías, enviado por Dios para hacerles libres. Pero ellos esperaban un líder, un político, alguien que los hiciera libres del gobierno romano que los oprimía, alguien que les diera libertad políticamente, pero no esperaban alguien que los libertara en su vida espiritual. Por eso dice la Biblia que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, llegado el cumplimiento del tiempo, porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió que de la simiente de la mujer nacería uno que heriría en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Lo prometió, pero pasaron años, miles de años, y llegado el cumplimiento del tiempo, cuando Dios consideró que era el tiempo apropiado, Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, que nació de una virgen. Cumpliéndose así la profecía que nacería también en Belén, también se anunció que el Mesías habría de nacer en Belén,
como lo dijo Miqueas. Y tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. En ese tiempo que el pecado era mucho, las tinieblas muchas, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a nacer a la tierra. El pecado en el hombre siempre ha gobernado al hombre, lo ha hecho esclavo, lo ha subyugado, lo ha apartado de Dios, ha perdido la comunión con Dios, ha hecho lo que no conviene. Pero dice la Biblia, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Ese pueblo que vivía en las tinieblas del pecado, ese pueblo esclavizado por el pecado más que por el gobierno romano o el imperio romano, algo maravilloso, luz les esclareció. Emmanuel vino a la tierra a nacer, que quiere decir Dios con nosotros. Aquel verbo se hizo carne y vino a la tierra. Precisamente vino a ayudar al hombre, ayudarlo para salir de esa situación, las tinieblas de pecado. Cuando se habla del pecado, el origen del pecado este asunto del origen del pecado estriba en la tentación que menciona el capítulo 3 de Génesis. Nos narra cómo Eva y Adán desobedecen a Dios. La serpiente se consideraba que era una criatura o un ser hermoso que fue agente empleado por Satanás, que había sido arrojado del cielo antes de la creación del hombre. Por esta razón se describe a Satanás como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es decir, este ser es enemigo de Dios y enemigo de los hombres. Este ser maligno ya había caído de la gracia de Dios, era un querubín hermoso en el tiempo pasado, Dios lo crió para estar cerca del trono de Dios, pero se ensoberbeció, quiso ser como Dios. Y Dios es único a quien debemos adorar, pero él quiso ser como Dios. Y cuando se ensoberbeció, Dios lo echó del cielo. Pero se volvió enemigo de Dios y de los hombres. Vemos cómo con su astucia engañó a Eva, la sedujo. Y entonces el hombre cayó de la gracia de Dios. Pero la misión de Jesucristo, nuestro amado Salvador, había llegado. O sea, el cumplimiento de lo que Dios dijo: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una guerra, ¿verdad? Una guerra habría de haber entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, entre Dios y el mismo Satanás, por las personas que Dios ha creado, por el ser humano que es corona de su creación. Pero dice la Biblia que la misión de Jesucristo es deshacer las obras del diablo. Por eso el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así lo dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, su versículo 8. Y miles y miles y millones de personas hemos experimentado cómo Dios, al recibirlo o al recibir a Cristo como nuestro Salvador, Él entra al corazón y Él quita el pecado, transforma al hombre, lo hace nueva persona. Por eso vemos que apareció para deshacer las obras del diablo. El pecado está considerado como la rebelión contra la voluntad de Dios. A fin de aclarar la naturaleza del pecado como una rebelión contra Dios, se recalca lo siguiente: en el pecado existe el elemento de la voluntad del hombre, porque el hombre tiene libre albedrío, el hombre tiene voluntad.
Pues el hombre tiene capacidad de obedecer o desobedecer. Ya es la decisión del hombre, si obedece a Dios o le desobedece. El hombre tiene poder para escoger el pecado o sigue el camino recto, el camino que lleva al reino de los cielos. El hombre es el que decide si busca a Dios o no lo busca, si le cree a Dios o no le cree, si quiere ser libre del pecado o quiere seguir siendo un esclavo del pecado. Pero la misión de Jesús vino precisamente para que el hombre sea libre del pecado. También podemos decir que el pecado opera en la esfera de lo mental, porque el hombre, al caer de la gracia de Dios, también podemos decir que pues ahora hay acceso a su mente, malos pensamientos, malos deseos, cosas pecaminosas que lo tratan de seducir a hacer lo que Dios aborrece. También en la conducta fraternal vemos cómo muchas veces la gente aborrece a su propio hermano, a su propio familiar. En el principio vemos cómo Caín, dice la Biblia que era hijo del maligno, mató a su mismo hermano, a su hermano Abel. Entonces vemos cómo el pecado ha afectado la conducta fraternal, la conducta de hermanos. Se ha aborrecido, muchos han aborrecido a su hermano. Vemos también en la esfera de la santidad, el pecado ha entrado al hombre y se ha apartado de esa comunión con Dios. El pecado lo ha llevado a cometer cosas horrendas. Vemos cómo en un principio vino el diluvio porque la maldad de los hombres era mucha, porque el pensamiento de los hombres de continuo solamente era el mal. Vemos cómo estaban tan lejos de Dios que Dios tuvo que hacer juicio sobre el pecado del hombre, y vemos un diluvio y solamente Noé y su familia se salvó. Pero pasaron los años y nuevamente vemos cómo el hombre siguió siendo un esclavo del pecado, y vemos cómo Sodoma, Gomorra se llena de pecado, se llena de maldad, y solamente Lot y su familia lograron salir, a excepción de su esposa que no obedeció, volteó atrás y se convirtió en estatua de sal. Pero vemos cómo afecta en la vida en la esfera de la santidad del hombre, porque el hombre ya no puede por sí mismo ser santo, necesita a Dios, necesita la ayuda del Salvador. Por eso la misión de Cristo es ayudar al hombre. También ha afectado en la esfera de la verdad, y esto lo vemos en que muchos tienen diferentes conceptos, diferentes formas de pensar acerca de quién es Dios, cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Dios. Tienen diferentes formas de pensar o diferentes ideas, cuando la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios, en ella está la verdad, su palabra es verdad, pero necesita recibir a Cristo en su corazón para que el Espíritu Santo le enseñe, le guíe, para que el Espíritu Santo le muestre el buen camino. Si no recibe a Jesús, pues no puede entender la palabra de Dios. El hombre natural, dice la Biblia, no percibe, no capta las cosas que son de Dios. El hombre sin Dios, sin recibirlo, sin aceptarlo, no alcanza a entender la voluntad de Dios, y si no entiende, no puede obedecer. Por eso entonces el pecado ha afectado en la esfera de la verdad, en la esfera de la sabiduría. Por eso Dios desea que el hombre le reciba, porque cuando nació, la Biblia lo está diciendo, el ángel dijo: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero Cristo es el Salvador, pero hay que aceptarlo, hay que recibirlo. El pecado también es la transgresión de la ley. El pecado es una rebeldía contra Dios, o es rebeldía contra Dios. Y la persona que desobedece pues es rebelde, que deliberadamente quebranta un mandamiento y escoge su propia voluntad, o hacer su propia voluntad
antes que la voluntad de Dios. Cuando el hombre escoge hacer su propia voluntad, escoge el camino del pecado, el camino de la rebeldía, de la desobediencia, todo esto trae sus consecuencias. Toda acción mala o toda acción buena tiene una consecuencia que al paso del tiempo tiene que entenderse. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando ellos desobedecen, pecaron. Pero ¿cuál fue la consecuencia de su pecado? Ya no pudieron tener comunión con Dios. Cuando Dios bajó al huerto, preguntaba, ¿dónde estás tú? Y dice la Biblia que Adán dijo, pues es que tuve vergüenza porque estaba desnudo y me escondí. Dios, platicando con Adán, le decía, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre, en lugar de reconocer su pecado, se justifica y dice, es que la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Entonces vemos que hay una consecuencia. Él sintió vergüenza, ella no pudo estar delante de Dios como antes lo hacía cuando todavía no había pecado. Pero a esto se refiere Dios cuando dice, el día que de él comieres morirás, porque Dios hablaba de esa muerte espiritual, se pierde la comunión con Dios. La muerte física, el hombre entonces ya tiene un límite de tiempo de vida en la tierra. Y por causa del pecado los años del hombre se han acortado. Hoy día el hombre llega a vivir 70 años y dice el salmista, y los más robustos 80. Y con todo esto son molestia y trabajo. Pero también hay otra muerte que es la muerte eterna. Quiere decir, separado totalmente de Dios por la eternidad. Si el hombre muere en pecado, nunca se arrepiente, nunca recibe a Jesús que nació en Belén, nunca lo acepta en su corazón, no obedece a la palabra de Dios, pues va a morir, es decir, va a estar separado eternamente de Dios. Su alma estará en el infierno siendo atormentado porque la paga del pecado es muerte. Pero la gran misión de nuestro Señor Jesucristo es salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso la Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, hermanos, cómo, o amigos, ¿verdad? Cómo Jesús dedicó tiempo para predicar en toda Galilea, que estaba formada de varias comunidades, Nazaret, Capernaum, Betsaida, diferentes lugares donde él rodeaba toda Galilea, enseñando el evangelio del reino, llamando a la gente a que se arrepintiera, a que creyera en él, que lo recibiera. Y no solamente les predicó, sino vio gente necesitada y gente que tenía problemas de salud, estaban enfermos o estaban oprimidos por el diablo o estaban posesionados por el diablo, pero Jesús hizo misericordia con la gente que se acercó a él, ¿verdad? Por ejemplo, en Capernaum, pues allí también hizo un gran milagro, sanó a un paralítico, en Betsaida sanó a un ciego, allá en Betania resucitó a Lázaro y el Señor anunciaba la palabra y decía, arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados, reconozcan sus pecados, porque el arrepentimiento verdadero es que reconozca el hombre que ha pecado contra Dios, que sienta pesar de haber pecado, de haber ofendido a Dios y que tenga el deseo de no seguir pecando, de no seguir haciendo cosas que a Dios le desagrada. Que se acerque a Dios y le confiese sus pecados y Dios tendrá misericordia porque Él vino a salvar. Por eso la salvación o gracia de Dios en el hombre constituye tres aspectos importantes, que es la justificación, la regeneración y la santificación. La misión de nuestro Señor Jesucristo es salvar a la humanidad
por medio de su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección de entre los muertos y ascender al cielo e interceder por nosotros en el cielo. Así que cuando vino Jesús a la tierra, vino y tomó un cuerpo humano. Vivió como todos los humanos, pero a los 30 años empezó su ministerio terrenal. Se bautizó, no porque él fuera pecador, sino que para él el bautismo fue el inicio de su ministerio, la consagración para hacer el trabajo que el Padre le había encomendado. Y después de 3 años de predicar la palabra, de visitar todas aquellas aldeas de Galilea y predicarles el evangelio del reino, Cristo muere en la cruz. Y Él allí en la cruz llevó nuestro castigo, el castigo de nuestra paz sobre Él. Allí en la cruz, Él, el justo, muere por los injustos. Allí en la cruz, Él es el sustituto, Él es el que ocupa el lugar del pecador. Pero todo esto lo hizo porque ama al pecador, por su grande misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Pero al ser muerto fue quitado de la cruz y puesto en una tumba, y la Biblia dice que no quedó en la tumba. Cristo resucitó al tercer día. Y Cristo, al resucitar al tercer día, los discípulos, los apóstoles, dice la Biblia que lo vieron resucitado. Cristo se presentó a ellos vivo con muchas pruebas indubitables, gloria al Señor, pruebas que no quedaron duda ni en el más incrédulo que fue Tomás. Y dice la Biblia que después de haberse aparecido por 40 días, en el monte de los Olivos, ahí se reunieron todos sus seguidores y vieron cómo Jesús ascendió a los cielos, se fue a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y en este tiempo que es tiempo de gracia, tiempo de misericordia para el pecador, Cristo intercede a la diestra del Padre. Por eso la salvación es un regalo de parte de Dios. Y la misión de nuestro Señor Jesucristo es salvar a la humanidad, pero a todo aquel que cree que murió por él, que Cristo murió por sus pecados. Todo aquel que lo recibe, a todo aquel que le busca y cree que Cristo resucitó para ser justificado. Como lo enseña la Biblia, la bendita palabra de Dios, nos justificó, nos declaró sin culpa al aceptarlo como Salvador. Nos regeneró, es decir, el que recibe a Cristo como Salvador y cree al Evangelio, nace de nuevo. Esta es la obra de Dios a través del Espíritu Santo que da nueva vida al que cree en Cristo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, un hombre ya de edad, no entendía esto. Era un maestro en el pueblo de Israel, pero no entendía esto. Y le pregunta a Jesús, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Pero Jesús se refería al nuevo nacimiento por la virtud, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto lo hace Dios. Él regenera a aquel que recibe a Cristo. Ahí se va a ver lo que es la salvación genuina en una persona, porque va a tener nueva vida. Va a haber frutos nuevos en su forma de vivir, de hablar, de comportarse. El resultado de una vida justa, va a tener amor hacia su prójimo, va a vencer el mundo, los placeres mundanos, los deleites mundanos, va a tener un dominio de su propio yo, su carne, todo esto lo va a poder dominar, porque Cristo en su corazón le va a dar esa fortaleza, Cristo en su vida le va a dar victoria sobre el pecado,
ya no será un esclavo del pecado, sino será libre del pecado para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Qué hermosa misión de Jesús al venir a esta tierra. Por eso, qué gran misión de nuestro Señor Jesucristo al nacer en Belén, porque también la salvación implica la santificación que obra Dios en la persona, porque la separa del pecado, del mundo, y es hecho participante de la naturaleza divina, y la persona es consagrada a la comunión y al servicio de Dios. Por eso, una persona que recibe a Jesús va a experimentar que Dios lo declara sin culpa, lo justifica. Va a experimentar que Dios lo regenera, lo transforma, lo hace una nueva criatura. Va a ver que es necesario apartarse de las cosas del mundo, porque ya está apartado para el servicio de Dios, exclusivamente para el servicio de Dios. Va a ser una persona útil en las manos de Dios, un vaso útil en las manos de Dios. Qué gran misión de nuestro Señor Jesucristo al nacer en Belén, pero también al ser recibido en el corazón del hombre. Esto es lo que Dios quiere que la gente entienda, conozca. Esta es una verdadera Navidad, cuando el hombre experimenta el amor de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios, cómo Dios obra. Todos los seres humanos necesitan la salvación. Muchos podemos decir gracias a Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que Dios ha hecho una obra especial, sí, ¿verdad? Dios ha hecho una obra especial en muchos de nosotros, y damos gloria a Dios porque no le conocíamos, ignorábamos las Sagradas Escrituras, muchos ni la leíamos, no habíamos oído esta palabra del Evangelio, pero cuando escuchamos, Cristo trabajó en nuestras vidas y nosotros lo aceptamos. Algo importante también, lo glorioso, ¿verdad? Lo glorioso de la venida de Jesús o lo glorioso del significado de la Navidad, también es que vino como hombre. Jesús vino como hombre. Dice la Biblia, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino a la tierra como hombre, es decir, tomó un cuerpo humano. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así dice la Biblia en Hebreos 2:14. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Así dice 1 Timoteo 3:16, la primera parte. Estos textos describen la encarnación del Hijo de Dios, y otros 2 evangelistas describen detalladamente cómo fue su introducción al mundo. El nacimiento del Verbo encarnado en la tierra tiene un significado trascendente en la fe evangélica. Se puede decir que la manifestación del Redentor del mundo, su vida, muerte y resurrección, son el eje central de todos los tiempos. El nacimiento del Señor Jesús, conocido universalmente como la Navidad, tiene su fundamento en la Biblia y lo llama el misterio de la piedad. Qué cosas tan hermosas nos muestra la Biblia. Qué cosas tan especiales nos enseña la Biblia. Vino como hombre. ¿Y por qué vino Cristo como hombre? ¿Por qué ponerse al nivel de los hombres? Siendo Dios, dice la Biblia, se anonadó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero Él se anonadó a sí mismo, hallado en la condición como hombre, es decir, se puso a nuestro nivel. Siendo Dios, se puso a nuestro nivel como hombre, ¿sí? El Hijo de Dios vendría al mundo con el propósito de ofrecer
su sangre para rescatar a la humanidad de las garras del pecado. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les enseñó cómo tenían que buscar a Dios, cómo acercarse a Dios. Y vemos que ya se menciona en la Biblia que Abel ofreció un sacrificio agradable y fue la muerte de un cordero. Después vemos cómo, ¿verdad? También la Biblia dice que cuando sale el pueblo judío de la esclavitud, cuando estaban en Egipto y salen de la esclavitud, se celebró la Pascua y se ordenó a todas las familias judías que mataran un cordero y que pusieran la sangre en los marcos de las puertas. Y a medianoche, cuando pasara el ángel destructor, allí no iba a haber muerte, porque allí habría una marca, la sangre de un cordero. También cuando se le dijo a Abraham que ofreciera a su único hijo al que amaba, lo llevó al monte Moriah e iba a sacrificar a Isaac, pero le dijo Dios: no lo hagas, porque yo sé que temes a Dios, pero tras tus espaldas está un carnero, sacrifícalo en lugar de Isaac. Pero ahora vemos que cuando viene Jesús, Juan Bautista lo ve y le dice a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así se le dijo a Jesús en el ministerio de Juan Bautista. Y precisamente también Jesús fue a la cruz y derramó su sangre y se presentó en la presencia misma de Dios, pero no como lo hacían los sumos sacerdotes en el ¿verdad? Del pueblo judío, que llevaban al lugar santísimo sangre, pero sangre de un animal, sino Cristo ofreció su propia sangre para salvar al pecador. Entonces, para poder derramar su sangre tenía que ser humano. Vino como hombre con ese propósito, pero con su muerte dice también que vino para, ¿verdad? Vino para que venciera pues al enemigo de nuestras almas, para deshacer las obras del diablo. Así que Él vino con ese propósito. Dice, Él participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, ahora todas las personas que quieren ser libres, hay poder en la sangre de Cristo. Dice la Biblia que la sangre de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santificaba, pero ahora la sangre de Cristo limpia la conciencia de los hombres, limpia al hombre de las obras de muerte, y al hombre día con día, cuando clamamos a Dios, cuando oramos, cuando pedimos que nos limpie con su preciosa sangre, Él nos limpia y tenemos comunión con Dios. Por eso, estas verdades, el nacimiento del Verbo encarnado en la tierra, tiene un significado trascendente, especial. Se puede decir que la manifestación del Redentor del mundo, su vida, su muerte y su resurrección, es el eje central de todos los tiempos. Por eso el nacimiento del Señor Jesús, conocido universalmente como la Navidad, tiene un fundamento en la Biblia y lo llama el misterio de la piedad. Por eso la visión de Dios al ver un mundo perdido, esclavo, en tinieblas, que no podía salir de esa situación, que necesitaba a un Salvador, pero ningún humano podía ayudarlo por él mismo, entonces envió a su amado Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos entonces cómo la visión previsora llevó a cabo un consejo donde la Santísima Trinidad determinó llevar a cabo la manifestación del misterio de la piedad, que era encarnar a Dios entre los hombres. Vino como hombre. El Hijo de Dios vendría al mundo con el propósito de ofrecer su sangre para rescatar a la humanidad de las garras del pecado. Pero también, antes de que saliera el Hijo de Dios para venir al mundo, en el consejo celebrado en la eternidad se oyó la voz del Verbo que dijo: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Ahora, ¿verdad? El hombre puede ser libre de las garras de Satanás. El cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo fue una realidad, pues su concepción fue milagrosa. El Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen María. Dice la Biblia que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y le dijo a la Virgen: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero también le anunció que sería la madre del Hijo de Dios. Ella preguntó con justa razón cómo sería esto, cómo sería madre si no conocía varón, no tenía esposo, no vivía con un hombre. Y entonces el ángel le dijo, ¿verdad? Pues la virtud del Espíritu Santo te va a hacer sombra. Y vemos entonces cómo Jesús toma esas dos naturalezas de María, su naturaleza humana, y la virtud del Espíritu Santo, su naturaleza divina. Vemos entonces que Jesús tiene esas dos naturalezas, la humana y la divina. Su formación, su nacimiento de Jesús hasta el desarrollo de su madurez fue normal, como cualquier niño, cualquier joven, cualquier persona, como todo ser humano, pero la diferencia, sin pecado. Porque dice San Pablo, tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. También podemos decir que la Biblia habla de su humanidad. Él también ayunó 40 días y 40 noches, pero al final, dice la Biblia, tuvo hambre. Entonces manifiesta su humanidad porque tuvo hambre. También tuvo sueño, también como humano su cuerpo requería de descanso, necesitaba dormir. Y un día en el barco, cuando la tempestad estaba en su apogeo en el mar, dice la Biblia que el maestro dormía y fueron los discípulos a despertarlo y decirle: maestro, despierta, no tienes cuidado que perecemos. Pero se levanta y reprende a los vientos y los vientos se tranquiliza, todo se tranquiliza, hay una gran bonanza y entonces vemos su divinidad, su humanidad porque tenía necesidad de descanso, dormía, su divinidad porque tenía autoridad y tiene autoridad sobre los vientos. ¿Quién es el que calma la bravura de la mar? Pues Dios, el Altísimo. También como humano, cuando también tuvo sed, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él llegó a decir: sed tengo. Humanamente su cuerpo necesitaba este líquido. También Él tenía sentimientos cuando fue llamado por la familia de Lázaro, Marta y María, y cuando fue, hermanos, a donde él estaba. Dice la Biblia, ¿verdad?, que vio cómo los judíos fueron a ver a María, y cuando fue llamada María también fueron ellos. Y dice la Biblia que pues al ver a María llorando, a su hermana Marta llorando, porque su hermano Lázaro había muerto, también él se sintió conmovido y lloró. Dice la Biblia, y lloró Jesús. Así que en Betania, ahí Jesús también manifiesta su humanidad, lloró. También se sintió tristeza, porque el humano también siente tristeza. Él también sufrió, ¿verdad? Sufrió porque decía a sus discípulos cuando iba a ser entregado en manos de Judas: mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Y estando allí después orando, dice que estaba en agonía, orando al Padre, diciéndole: si es posible, pase este vaso sin que yo lo beba, pero hágase tu voluntad y no mi voluntad. Manifiesta su humanidad. Él también como humano murió, por eso Él murió, ¿verdad? Dice que a las 3 de la tarde el Señor expiró, dio el Espíritu y murió. Y todavía uno de los soldados que veía a Jesús, que lo estaba vigilando para comprobar que había muerto,
dice que con una lanza traspasó su costado y de ese costado salió sangre y salió agua. Juan, el apóstol, vio todas estas cosas y él da testimonio de estas cosas. Entonces, ¿por qué fue humano o por qué vino como hombre? Porque él vino también para comprender a los humanos, para entender a los humanos. Dice la Biblia, fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la Biblia que nos lleguemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Dice la Biblia que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Vino al mundo y tomó cuerpo humano, y también Jesús, como verdadero hombre, comprende a los humanos, entiende a los humanos. Hay quienes llegan a decir: a mí nadie me entiende, o usted no me comprende porque no sabe el problema que tengo, la necesidad que tengo. No, usted no ha pasado por la situación que yo he pasado. Bueno, quizás los que predicamos o enseñamos la palabra, no, pero Jesús fue hombre, fue humano y sí lo entiende, sí le comprende. Por eso cuando lloraba la viuda de Naín, la viuda allá en la ciudad de Naín, porque llevaba a su único hijo a sepultar, Jesús la vio. Esta mujer no le dijo: ayúdame, no, pero el Señor la vio, la entendió, comprendió su situación, viuda, su único hijo había muerto, sabía el dolor que había en esta mujer y le dice: no llores. Pero no solamente la consoló, sino se acercó al féretro y le dijo al hijo de esta viuda, ¿verdad? Le habló, lo resucitó y se lo entregó a su madre. Entonces sí comprende a los humanos, sí entiende a los humanos. Por eso el que haya tomado un cuerpo humano, el que haya venido como hombre, es porque sí nos entiende, sí nos comprende, sí sabe lo que es ser humanos. Él como humano no nació en un palacio, él como humano nació en un establo donde los animales ahí viven, donde están. Su cuna no fue una cuna de oro, sino fue un pesebre. Dice que cuando nació Jesús lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre donde comen los animales. Su hogar, su familia, no fue una familia pues rica, sino José y María eran personas humildes, ¿verdad? Pero María, una mujer pía, una mujer que amaba a Dios, que buscaba a Dios. José, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Un matrimonio ejemplar, no eran ricos económicamente, pero tenían virtudes, cualidades que agradan a Dios. Y él vivió en ese hogar, en esa familia, como hombre. Por eso Él nos entiende, Él nos comprende. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. San Pablo dice esta hermosa verdad en la carta a los Romanos, en su capítulo 9, su versículo 5. Dice que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso dice, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne. Como humano, Él tiene, ¿verdad?, una genealogía, pero también como Dios, Él es eterno, Él es el Verbo encarnado, el cual, por eso dice, es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y el apóstol Pablo lo alaba y le dice, bendito por todos los siglos. Gloria al Señor, bendito por todos los siglos. Así que es glorioso el significado de la Navidad, sí, porque la llegada del Salvador del mundo es para bendición a todas las familias de la tierra. Se cumple lo que se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero las familias que son benditas o son bendecidas son las familias que entienden el glorioso significado de la Navidad,
Que el significado de la Navidad no es celebrar la Navidad con un baile, con una fiesta pues especial, con un buen banquete, con muchos adornos, no, sino que el glorioso significado de la Navidad es entender que el Señor Jesús vino con una misión especial: deshacer las obras del diablo, entender que el hombre es esclavo del pecado de Satanás, pero la misión de Jesús es salvarlo, ¿sí? Es justificarlo, regenerarlo, santificarlo. La misión de Jesús también es que el hombre no se pierda, que no vaya al infierno. Por eso vino, por eso se dijo que cuando Él nació, había nacido el Salvador del mundo. Y los ángeles en el coro, en la alabanza que le ofrecieron a Dios, dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Ese glorioso significado de la Navidad, la llegada del Salvador del mundo, es para bendición de todas las familias de la tierra que lo aceptan como su Salvador. Y no solo en diciembre debemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino todos los días hacer notoria la obra de salvación que ha hecho en muchos de nosotros. Así como los pastores hicieron notorio lo que el ángel les dijo a mucha gente donde ellos vivían, nosotros hagamos notorio esta verdad: Cristo es el Salvador del mundo. Así como también aquellos sabios no se avergonzaron, dejaron su país, dejaron su tierra y fueron a adorar al niño Jesús, y aún le ofrecieron tesoros, le ofrecieron regalos y lo adoraron. Usted puede también adorarlo. Quizás no tenga que ofrecerle, ¿verdad?, pero puede ofrecerle su corazón. Abra la puerta de su corazón y Él entrará a usted y lo bendecirá. Por eso, así como los ángeles le alabaron, hoy también hay que hacerlo, porque Jesucristo también posee esas dos naturalezas, la divina y la humana. Gloria a Dios, porque nosotros ahora entendemos el verdadero significado de la Navidad. Y este significado nos lleva a celebrar un culto especial, pero no nada más en diciembre, sino todos los días, adorar y bendecir al que nació en Belén. Quiere unirse a esta bendición y formar parte de este pueblo glorioso, este pueblo especial que es la iglesia, para que también usted le alabe todos los días de su vida al tener la experiencia que Cristo es su Salvador. Pues hágalo, acepte a Cristo como su Salvador. Dios los bendiga y que sea de bendición esta palabra. Con alegre reverencia en la bella Nochebuena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan. Pueblos, oh venid, pueblos, oh llegad.